Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, a partir de nuestro encuentro de hoy y por varias clases más, vamos a comenzar a charlar del metabolismo de las células bacterianas. Es decir, vamos a tratar de entender qué es lo que ocurre a partir del crecimiento de una bacteria en un medio de cultivo donde le hemos puesto los nutrientes que necesitan. Bueno, ¿qué ocurre a partir de ese momento? Es decir, ¿cómo hace la bacteria para ingresar esos nutrientes y utilizarlos de manera tal de obtener la energía y el poder reductor que necesitan para crecer? ¿Qué es el metabolismo? Ustedes lo saben, es un conjunto de reacciones químicas que se llevan adelante en una célula. Y un analogismo bastante interesante, un paralelismo que se puede hacer, es entre la célula microbiana y una fábrica de pequeñas células microbianas. Es decir, en una fábrica, si uno quiere que funcione, se necesita energía eléctrica, de donde van a enchufar los equipos que funcionen en esa fábrica. La energía también es necesaria para el funcionamiento de una célula. Y por otro lado, el poder reductor. En cuanto a la energía, ya hemos hablado al respecto, dependiendo de cuál sea el tipo trófico de la bacteria en cuestión, puede utilizar energía química y si no, energía lumínica. Y por otro lado, tanto una fábrica verdadera como una pequeña bacteria necesitan un plan. En el caso de la fábrica sería las decisiones que toma el gerente. Y en el caso de una bacteria son las decisiones que toma, entre comillas, su ácido nucleico. En cuanto a qué ocurre a partir del momento en que la bacteria toma del ambiente los sustratos que necesita para desarrollar su vida. Lo primero que hay que tener en cuenta son los mecanismos a través de los cuales ingresan esos sustratos a la célula. Y luego estos son derivados a las reacciones catabólicas, es decir, aquellas que tienen que ver con la producción de la energía, y a las reacciones anabólicas, vale decir, la biosíntesis, la polimerización y el ensamblaje. Si volvemos con el paralelismo que hacíamos en un principio con una fábrica, esto sería el exterior de la célula y en esta cinta transportadora ingresan al interior de la célula o pequeña fábrica los nutrientes, que son las pelotitas rojas. Lo primero que tienen que hacer es atravesar la membrana citoplasmática. Y luego esos sustratos son utilizados para las reacciones catabólicas. Claramente, acá estamos viendo una bacteria que es quimiótrofa, es decir, está utilizando moléculas químicas para romperlas y liberar la energía contenida en ellas. Además, obtienen metabolitos, además de la energía. Y esa energía es utilizada para todas las reacciones anabólicas. Una cosa que hay que tener en cuenta es que la realidad de una bacteria es que la mayor parte del tiempo se encuentra en medios hipotónicos, es decir, diluidos, donde la concentración de nutrientes exterior es muy inferior al interior de la célula. Hay que tenerlo en cuenta porque acá ya hay un problema. Es decir, esos nutrientes tienen que seguir un camino que no es termodinámicamente favorable, con lo cual hay que hacer un gasto energético. Entonces, si vamos a ver la energía que se consume, la energía producida por las reacciones catabólicas, en parte van justamente a sufragar estos mecanismos de entrada, como yo les decía recién. La mayor parte de las veces necesita gastar energía la bacteria para poder ingresar, porque lo hace en contra de un gradiente de concentraciones. Y por otro lado, necesita energía para la biosíntesis, para la polimerización, donde se utiliza una gran cantidad de energía, y también para el ensamblaje. Lo que vamos a conversar hoy es este primer paso, es decir, qué hace la bacteria para ingresar los sustratos al interior. Y para eso tenemos que recordar, esto seguramente ustedes lo conocen, cómo era la membrana citoplasmática. Una bicapa lipídica, con una variedad de proteínas,
Hay algunas proteínas que son transmembranales, como estas que están acá. Hay otras proteínas que son periféricas. Están las cabecitas de glicerol hacia afuera y las colitas de ácidos grasos hacia adentro. ¿Cómo está constituida? Por la matriz fosfolipídica, como decíamos, una gran cantidad de proteínas que atraviesan la membrana o están hacia el espacio citoplasmático o hacia afuera, iones calcio y magnesio que le dan estabilidad a la membrana, y una cosa que tenemos que recordar es que a diferencia de las células eucariotas que tienen colesterol o esteroles para estabilizar las membranas, las bacterias en general, después vamos a recordar un caso puntual que ustedes seguramente ya se acuerdan, no tienen colesterol y tienen opanoides, que también son moléculas planas y que le dan cierta estructura a la membrana. Recuerden que la membrana celular de las bacterias tiene una gran fluidez. Si ustedes leen los libros de textos, hablan de que tiene una fluidez similar a la del aceite de oliva, y es importante que así se mantenga. Bueno, es una estructura que tiene una enorme cantidad de funciones. Es por eso que también, si se compara la cantidad de proteínas en la membrana en una célula eucariota o en una procariota, se va a ver que hay una gran diferencia. En la célula procariota tiene mucha mayor proporción de proteínas que en la célula eucariota, justamente porque es la sede de muchos procesos que en el caso de una célula eucariota se producen en alguna organela. Sin ir más lejos, como les pongo en esta transparencia, la cadena transportadora de electrones en una bacteria que respira se encuentra en la membrana. En cambio, la célula eucariota estaría en una mitocondria. También en la membrana citoplasmática se produce la biosíntesis de algunos componentes de la pared, de la cápsula. Ustedes recuerdan, y acá viene la parte de la materia donde empezamos a tratar de relacionar conceptos que vimos en clases anteriores con esta, que es la forma de construir el conocimiento. No se olviden de los que vimos en las clases anteriores. Vamos a traerlos siempre, permanentemente. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la síntesis de la pared celular? Y decíamos, los precursores se sintetizan en el citoplasma, pero tienen que atravesar la membrana, para ir al lugar de donde está creciendo la pared. Y eso se hacía gracias a la existencia de un transportador lipídico, que era el bactoprenol. Bueno, esto sería un caso donde están relacionados con la biosíntesis. También tiene que ver con la secreción y modificación de algunas proteínas. Hasta el momento estamos hablando de la necesidad que tienen los microorganismos de ingresar compuestos a la célula, pero también, y lo vamos a ver de aquí en adelante muchas veces, la bacteria sintetiza proteínas cuyo destino final es extracelular. ¿Por qué lo quiere hacer? Y lo vamos a ver hoy mismo en esta misma clase. Lo puede hacer con fines de factores de virulencia, es decir, una bacteria patógena que trata de dañar, y lo que exporta son exotoxinas, por ejemplo, el Clostridium botulinum, la bacteria que es el agente etiológico del botulismo. Esa toxina botulínica es una exotoxina, la bacteria la sintetiza y la libera al exterior. En otros casos también está relacionada con las taxias. También recuerdan cuando hablábamos que hay bacterias que se mueven, y se mueven respondiendo a ciertas taxias, es decir, detectando la presencia de ciertas sustancias, a veces no son sustancias, sino que es luz, por ejemplo, o es el oxígeno es una sustancia, pero se acercan o se alejan de eso. ¿Y cómo saben? Y saben que está la sustancia que la atrae o la repele por la presencia de una enorme cantidad de proteínas sensoras que están justamente en la membrana citoplasmática. Por otro lado, es el punto donde se ancla el cromosoma bacteriano en la membrana y también algunos plásmidos. Es decir, si uno compara una membrana eucariota con una procariota, una de las diferencias importantes es la cantidad
proporcionalmente la gran cantidad de proteínas que hay en una célula procariota. ¿Por qué? Debido a la gran cantidad de funciones que se ubican en ella. Y por supuesto, la más conocida por todos y la que nos interesa en el día de hoy, que es una barrera selectiva que permite selectivamente el paso de sustancias hacia el interior o hacia el exterior. Un punto acá, y hablemos de algo que también el otro día, cuando hablábamos de las condiciones de cultivo, lo dejamos entrever. El día ese que hablábamos de la importancia no solamente del medio de cultivo apropiado para desarrollar en el laboratorio a las bacterias, sino de conocer las condiciones de incubación, hablábamos de la temperatura. Es decir, hicimos un medio de cultivo perfecto, sembramos nuestra bacteria, pero ahora está la disyuntiva. ¿Qué hacemos con la caja? La dejo en la mesada a temperatura ambiente, la llevo a la heladera, la llevo a la estufa, y si la pongo en la estufa, ¿a qué temperatura? ¿Se acuerdan de todo eso? Bueno, y en esa misma clase hablábamos de que hay bacterias que viven en lugares absolutamente inhóspitos, como aguas surgentes que salen de la tierra a lo mejor a 100 grados centígrados. Entonces, ¿cómo es que sobreviven en esas condiciones? Era característico de las bacterias que llamábamos hipertermófilas, y dentro de ellas la mayor parte son arqueas. Entonces, claramente tienen que tener ciertas características, sobre todo en la membrana, que les permitan vivir en esas condiciones. Y también decíamos en ese momento que, bueno, la membrana citoplasmática a veces es muy distinta en arquea que en cualquier otra dominio bacteria, e incluso las eucariotas. Por ejemplo, las uniones entre el glicerol y las cadenas laterales en arquea son éter, son uniones éter. Después vemos en la próxima que tenemos un gráfico más esclarecedor. Esas cadenas laterales suelen ser ramificadas. En el caso de eucariotas y del dominio bacteria, nunca son ramificadas. Carecen de ácidos grasos y algunas no son bicapa lipídicas, sino que es una monocapa. Esto sí que es novedoso, ¿no? Desde el punto de vista biológico. Es una membrana constituida por una monocapa lipídica, lo cual le da una cierta estabilidad importante para la resistencia a la temperatura, por ejemplo. Este es el gráfico que les decía. También lo van a encontrar en el BROC. Ustedes tienen este primer renglón, ustedes ven, es una membrana citoplasmática de bacterias y de eucariotas. Aquí tienen ustedes el glicerol y las cadenas laterales, que son ácidos grasos. Y la unión entre el glicerol y las cadenas laterales, que no son ramificadas, que son ácidos grasos, es un enlace éster. En cambio, en el caso de arquea, que son las dos últimas, siempre la unión entre el glicerol y las cadenas laterales son éter, en cualquiera de los dos casos. Por otro lado, la cadena lateral acá es un ácido graso no ramificado. En estos casos sí son ramificados, si ustedes se fijan, son ramificadas. Por ejemplo, hay mucha variedad, pero en este ejemplo que se presenta es un fitano, que está constituido por 4 unidades ligadas de isopreno. Y la última, que es esta, que es la que yo les decía, la más novedosa, es una monocapa lipídica y tiene un enlace tetraéster, o sea, diglicerol tetraéster. Esto le da una enorme estabilidad a temperaturas extremas. Bueno, esto es un cuadrito muy simple, pero como para que cuando lo vayan estudiando le pongan particular énfasis a esto. Es importante conocer las diferencias, no crean que es algo que no tiene demasiada trascendencia. Cuando ustedes quieren seleccionar o quieren atacar selectivamente, por ejemplo en el uso de los antibióticos,
todo se trata de encontrar algún tipo de estructura que sea bien distinta entre la bacteria, que generalmente es la que está enfermando, y la célula eucariota. Entonces, por eso prestar atención en las diferencias estructurales es importante. Y en este caso lo que les voy a mostrar, más que diferencias, es la similitud. Si ustedes se fijan en una membrana citoplasmática de bacteria y en una membrana citoplasmática de eucariotas, que podría ser una célula nuestra, son muy parecidas. Es decir, excepto que la cantidad de proteínas, como dijimos, en estas dos, que son procariotas, son muy altas, y acá es más baja, esto y esto es muy similar. Entonces, eso da una idea de por qué cuando se utilizan antibióticos que tienen como sitio blanco la membrana, estos antibióticos son muy tóxicos, porque una membrana bacteriana es muy parecida a la membrana eucariota. En cambio, la membrana de arquea, bueno, tiene algunas diferencias que estábamos viendo antes, ¿no? Sobre todo la unión entre el glicerol y las cadenas laterales, que esta es éster, esta es éter y esta vuelve a ser éster. Y en cuanto a los esteroles, que decíamos, están siempre presentes en eucariotas y están ausentes en bacterias y en arqueas, excepto en los micoplasmas. Recuerdan, los esteroles le dan rigidez a las membranas. Las bacterias en general tienen resuelto ese problema porque tienen una gruesa pared celular, pero los micoplasmas eran bacterias que carecían de pared celular. Bueno, vamos ahora sí a los procesos con los cuales puede contar una célula bacteriana para ingresar sustratos a la célula. Ustedes se acuerdan que hay algunos que son pasivos, es decir, sin necesidad de que haya un gasto energético, y otros que son activos, es decir, donde se necesita gastar energía. Dentro de los pasivos está la ósmosis, que ustedes saben lo que es ósmosis, ¿no? Es una forma de difusión pasiva de agua, que sería el disolvente, a través de la membrana semipermeable, desde una zona donde está más diluida a una zona que está más concentrada. Entonces, como siempre se trata de que el interior de la célula tiene una mayor concentración de solutos, el agua ingresa sin mayores dificultades, excepto que se encuentre en un lugar donde el AW sea muy bajo. Y después los procesos de difusión, que puede ser simple o facilitada. En los dos casos es un transporte pasivo, o sea, no hay gasto de energía. En el caso de la difusión simple, es a través de proteínas de membranas inespecíficas, en cambio en el otro es específicas. Creo que es claro, ¿no? Pero por las dudas. Inespecífico, ¿qué quiere decir? Que hay una proteína de membrana por donde puede ingresar un sustrato que es la misma independientemente de cuál sea el sustrato. Es inespecífica. En cambio, en este caso, en general son específicas. Bueno, la difusión simple no son muchas las moléculas que cumplen con los requisitos como para entrar a la célula por difusión simple. Puede ser el oxígeno, el dióxido de carbono y no demasiadas otras. La difusión facilitada, en este caso, tiene proteínas de membrana, que son las famosas permeasas, ¿verdad? En definitiva son permeasas, que en general tienen afinidad por cierto tipo de sustratos. Digo, hay veces que son específicas, bastante específicas, y otros tienen afinidad por una familia de moléculas químicas. Es por un tema de economía celular. Pero tienen una cierta afinidad. Entonces, captan el sustrato y lo liberan, digamos, sufren un cambio conformacional y lo liberan al interior de la célula. Lo que tiene de particular este tipo de ingreso es que tiene propiedades similares a las reacciones enzimáticas. Fíjense, bueno, arriba es una membrana y las pelotitas rojas son el sustrato que va a ingresar al interior de la célula por una permeasa específica. Y acá están ingresando. Y lo que les quiero mostrar es justamente el gráfico que está hacia la parte inferior izquierda. Vamos a tratar de analizarlo a ver qué es lo que está evidenciando este gráfico, qué quiere poner de relevancia. Si miramos qué es lo que, en principio, qué es lo que está graficado.
El eje de las X es concentración de solutos. Es decir, a medida que nos vamos moviendo para este lado, aumenta la concentración de solutos. Es decir, de pelotitas rojas en la parte externa de la célula. Y por otro lado, el eje de las Y es la velocidad con que ingresan esos solutos a través de la membrana. O sea, acá hay menos velocidad, acá aumenta la velocidad. El gráfico lo que muestra es qué es lo que ocurre con la velocidad de ingreso de los solutos a medida que aumenta la concentración de solutos. Entonces lo que uno podría decir es que en principio aumenta la concentración de solutos y aumenta la velocidad con que ellos ingresan. Pero esto no sigue indefinidamente, sino que llega a un punto en el cual se produce un efecto de saturación. Y si uno sigue aumentando la concentración de solutos, no logra mejorar la velocidad con que estos ingresan al interior de la célula. Eso es lo que está mostrando esto, ¿no? En definitiva, lo que se muestra en ese gráfico es la relación entre la velocidad de captación del soluto y la concentración externa. ¿Por qué no sigue aumentando la velocidad? Porque las permeasas están saturadas, sencillamente por eso. Otra cosa que también en varias oportunidades lo hemos charlado, pero quiero seguir puntualizándolo. La célula puede regular la síntesis de proteínas transportadoras en función de los nutrientes que están presentes y también de su concentración. Siempre tenemos que pensar en este tema de la economía celular. Es decir, si un determinado nutriente no está presente, ¿para qué se va a sintetizar la proteína que lo transporta? Que sería un gasto innecesario de energía. Entonces, no se sintetiza. Y por otro lado, en el caso de que haya un nutriente, pero que vaya disminuyendo la concentración por el propio consumo. La bacteria lo está consumiendo, entonces cada vez hay menos de ese nutriente. También en algunos casos ahí tiene la alternativa de dejar de sintetizar un tipo de proteína transportadora y sintetizar otra que tenga mayor efectividad en la captación de ese nutriente que empieza a ser medio limitante. Entonces, siempre se está evaluando permanentemente la bacteria, tomando las decisiones de qué es lo que más le conviene en relación al ambiente donde se encuentra, que siempre es muy cambiante. Bueno, estábamos viendo de los sistemas de transporte donde no hay energía, que son los que la bacteria menos puede utilizar, por eso que hablábamos en un principio. La realidad es que generalmente se encuentra en lugares donde la concentración externa de nutrientes es muy inferior a la interna. Entonces, para hacerlos ingresar, necesita gastar energía. Y es así donde tenemos los transportes activos, es decir, con gasto de energía. Seguramente muchos de ellos ustedes lo conocen. No sé si sabrán de la translocación de grupos o de la fosfotransferasa y del sistema ABC. La energía que se utiliza para estos sistemas puede ser ATP, puede ser fuerza protonmotriz o puede ser una molécula de alta energía, por ejemplo, un fosfato de alta energía podría llegar a ser. Bueno, de esto seguramente ustedes se acuerdan, del transporte activo que se denomina uniporter, cuando ingresa un único sustrato a la célula, por ejemplo, en este caso, el potasio. Y acá también yo los voy a relacionar con temas que vimos previamente. ¿Se acuerdan cuando las bacterias se encontraban en un medio donde el AW no era muy favorable? Es decir, la concentración de solutos en el medio externo era superior al interno, cosa que puede ocurrir, no sé, en una salina, en el agua de mar o en algún tipo de compuesto donde el hombre aumenta la concentración de solutos con fines de preservación. Podría llegar a ser un jarabe. Los jarabes, que son tan dulces, la industria farmacéutica los hace así justamente para bajar el AW y aumentar la vida útil de ese producto. O una mermelada o una salmuera. En cualquiera de esos casos lo que se está haciendo es manejar la concentración de solutos de manera tal que se le complique a la bacteria sobrevivir en esas condiciones.
Y decíamos que a pesar de todo, algunas lo lograban, pero con un gasto energético extra, con lo cual disminuía la velocidad de crecimiento, que en definitiva es lo que se quiere cuando uno está intentando preservar un medicamento, un cosmético o un alimento. Bueno, una de las cosas que se podía hacer era esta, ingresar iones del medio. Esto lo harían por un sistema de uniporter, gastando energía y por lo tanto creciendo con menos velocidad, disminuyendo la velocidad de crecimiento en definitiva. Otra cosa que también pueden hacer, que también conocen ustedes seguro, es el cotransporte. Es decir, en el primero había una sola molécula que ingresaba. En el cotransporte hay involucradas dos moléculas. En el symporter, dos que ingresan simultáneamente. En el antiporter, una ingresa y la otra sale. Un ejemplo es el transporte activo ligado a un symporter de protones. En este caso, ingresan, es un symporter, así que ingresan dos sustratos en la misma dirección y gracias a un transportador sencillo. En este caso, el transporte está ligado al symporter de protones. A ver, ubiquémonos en una membrana de una bacteria que respira, es decir, que tiene cadena transportadora de electrones. Ustedes recuerdan, igualmente lo vamos a volver a ver más adelante, pero que los electrones que salen del ciclo de Krebs ingresan a la cadena transportadora de electrones y empiezan a pasar a través de todos los transportadores que se encuentran, en este caso, en la membrana. Y en algunos lugares los protones son traslocados al exterior, son bombeados al exterior, creando un gradiente de concentración. Y en algún momento esos protones vuelven a entrar, disipando un poco de esa energía. Justamente cuando vuelven a entrar, eso es aprovechado por otro sustrato, como por ejemplo un fosfato, en este caso un fosfato ácido, o este está cargado negativamente, pero podría ser una molécula neutra, e ingresan junto con el protón, utilizando, en este caso, la energía de disipación, o sea, es energía protón motriz. Otro caso de un transporte activo, pero en este caso ligado a un symporter de iones sodios. Acá un poco lo que veíamos antes. Esta es una membrana citoplasmática, este es el interior de la célula, este es el exterior de la célula. La cadena transportadora de electrones y lo que decíamos recién, que se bombean hacia el exterior los protones. Pero estos protones en algunos casos vuelven a ingresar. Como respuesta al ingreso de esos protones, se bombean hacia el exterior iones sodio. Y el gradiente de sodio generado dirige la captación de algunos azúcares. ¿Sí? Es decir, el protón volvió a ingresar, acá por un antiporter ingresa el protón, sale el sodio, y luego el gradiente generado por la salida del sodio es aprovechado por algún otro azúcar que junto con el sodio vuelven a ingresar. Esto sería otro de los casos. Bueno, acá un poco para resumir todo, el uniporter ingresa una única sustancia. En el cotransporte hay dos sustancias involucradas, a veces las dos ingresan en el mismo sentido, o a veces una ingresa y la otra sale. Todo con gasto de energía. Creo que hasta acá nada demasiado nuevo, ustedes lo conocen. Y acá un ejemplo de distintas sustancias que pueden ingresar por los distintos métodos de estos transportes. Pero vayamos a otro más específico, de las bacterias. Este sistema, acá en principio ven que hay una gran cantidad de proteínas que están en la membrana y algunas proteínas que son que no están en la membrana, que están involucradas, que son citoplasmáticas y están involucradas. Membrana citoplasmática, proteínas transmembranales y proteínas periféricas y proteínas citoplasmáticas. Este sistema se llama de translocación de grupo o de la fosfotransferasa.
Es un sistema donde hay un gasto de energía que proviene justamente de un fosfato, un grupo fosfato de alta energía. ¿Qué proteínas están involucradas en esto? Hay varias, como ustedes ven acá. Vamos a empezar por esta proteína que se llama E2 o enzima 2, que es la permeasa propiamente dicha. Esta es una proteína, como ven ustedes, transmembranal, específica, y es una proteína que se sintetiza siempre y cuando esté el sustrato presente, o sea, es una enzima inducible. Es decir, esta enzima se sintetiza siempre y cuando esté la glucosa, porque sirve, es una permeasa para ingresar la glucosa. En este caso, que lo que ingresa es el manitol, hay otra enzima específica del manitol. Entonces son enzimas inducibles por el sustrato, son específicas de ese sustrato y son transmembranales. Estas otras enzimas, vamos a ver estas dos que son citoplasmáticas. La HPR y la E1 son enzimas citoplasmáticas, son constitutivas, es decir, están siempre sintetizadas, siempre están presentes, son independientes de la presencia o no de un sustrato, son independientes del sustrato. Y lo que ellas ayudan es justamente a la producción de energía para que esto se produzca. Entonces, está la glucosa presente, ingresa a través de la permeasa específica de la glucosa, y en el camino de ingreso es fosforilada, de manera tal que cuando está en el interior ya no es más glucosa, sino glucosa 6-fosfato. Lo mismo pasa con el manitol. Es decir, hay una transformación química mediada por toda esta cantidad de proteínas que favorecen la fosforilación de la misma. Si uno se pone a pensar con detenimiento, decimos, esto es un sistema de transporte activo, es decir, con gasto de energía. En este caso, por un grupo fosfato de alta energía. Pero por otro lado, esa glucosa 6-fosfato queda lista para ingresar en las rutas metabólicas. Para eso la bacteria la ingresó, ¿no? Para entrar en alguna ruta catabólica. Y el primer paso, independientemente de qué es lo que haga después la bacteria, me refiero a si fermenta o respira, lo primero que hay que hacer es la fosforilación. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es como un 2 por 1. Si bien hay un gasto energético, por otro lado, es cierto que ese gasto energético a la larga la bacteria lo tiene que hacer en un paso posterior para que esa glucosa o el azúcar que fuera entre en las rutas metabólicas que sean necesarias. Bueno, entonces, un poco más de lo mismo, acá se los dejo escrito para cuando lo estudien. Hay una serie de enzimas como las que veíamos en el gráfico anterior que transportan el grupo fosfato de alta energía desde el fosfonolpirúvico hasta el azúcar en cuestión. Estamos hablando de esto, ¿no? Transforman el fosfato de alta energía desde el fosfonolpiruvato hasta el azúcar en cuestión. Acá estamos hablando de las proteínas, algunas son citoplasmáticas, son constitutivas, y otras que son específicas. Bueno, un poco más de lo que habíamos hablado recién. Y acá les dejo una pregunta para que ustedes la piensen. Yo le agregaría, ¿no? ¿Por qué las bacterias fermentadoras usan bastante este sistema? Lo charlamos en la consulta. Otro sistema que por supuesto es específico de las bacterias es lo que se conoce como transporte ABC. Ese ABC hace alusión a ATP, que es la forma de donde obtiene la energía, binding cassette. Y la primera pregunta que yo les haría es, ¿qué tipo de bacterias les parece a ustedes que utilizan este tipo de transporte? Si ustedes ven este gráfico, obviamente es una bacteria gram negativa, membrana citoplasmática,
espacio periplasmático, una capa delgada de peptidoglicano y por fuera la capa de lipopolisacárido con las porinas. Obviamente es una pared de gram negativa. Es decir, estamos hablando de un tipo de transporte que solamente pueden hacer las bacterias gram negativas. Acá hay varias cosas que están involucradas para que esto pueda ocurrir. En principio, las porinas, que se acuerdan que eran proteínas, que estaban a nivel de la membrana externa, de la membrana del lipopolisacárido. Por ahí entran, en este caso una maltosa, y llegan al espacio periplasmático. El espacio periplasmático, creo que lo comentamos, pero ténganlo en cuenta, no es un espacio vacío. Hay una enorme cantidad de proteínas periplasmáticas que son solubles y se mueven permanentemente en este espacio. Entonces, esta maltosa que ingresó es captada por una proteína, ahí está el binding, que tiene una alta afinidad por esa maltosa. Y en definitiva es esta proteína que se la entrega a la permeasa propiamente dicha, que es la proteína transmembranal. Y esto ocurre gracias a que existe un fosfato de alta energía que se gasta para darle la energía necesaria. Y de esa manera puede ingresar. Acá de nuevo, las proteínas que están involucradas, las proteínas del periplasma, y las proteínas que se encuentran en la membrana, son proteínas específicas de la membrana que miran hacia el lado citoplasmáticos, que son las que están relacionadas con la hidrólisis del ATP. Nuevamente, para que lo tengan y lo puedan estudiar, bueno, acá puntualmente las proteínas periféricas que están relacionadas con la hidrólisis del ATP, que son las últimas. Una cosa que tienen que tener en cuenta también es que las bacterias generalmente tienen varios sistemas de transporte para un mismo nutriente. Acá les pongo un ejemplo, nuestra querida Escherichia coli posee 5 sistemas distintos para transportar la galactosa, por ejemplo. Y esos sistemas tienen diferencias en cuanto a cómo se regulan, a la afinidad que tienen por el sustrato, al requerimiento energético, es decir, de dónde viene la energía, si es fuerza protomotriz, si es una molécula de ATP. Esto es interesante, ¿no? Pero antes de pasar al siguiente, ¿no? Quiero que pensáramos un poco en esto. Claramente la evolución ha seleccionado esta redundancia de sistemas de transporte para permitir la mayor probabilidad de supervivencia de los microorganismos ante las circunstancias variables del ambiente. Todo esto habla de la gran adaptación que tiene, o adaptabilidad que tienen las bacterias a los ambientes cambiantes, de ahí el éxito que ellas tengan. La mayor adaptabilidad determina que haya un mayor éxito en la supervivencia de ese microorganismo en el lugar. La captación de hierro también merece un puntito aparte específico. Cuando veíamos del macro y micronutrientes hablábamos de la importancia del hierro para distintas cuestiones, por ejemplo para los citocromos, como cofactor de algunas enzimas, y es particularmente importante para muchas bacterias patógenas. Y el problema es que el patógeno, por ejemplo, patógenos humanos, en los fluidos corporales, el hierro disponible para los patógenos es un bien muy escaso, porque está acoplado a una gran variedad de proteínas transportadoras, como la lactoferrina, la ferritina, la transferrina. Entonces no queda a disposición de las bacterias. Por otro lado, el hierro en su forma férrica es insoluble también, ese es otro problema para las bacterias. Entonces, hay una cantidad de bacterias importantes que son capaces de sintetizar lo que se llaman sideróforos, que son moléculas capaces de formar complejos con ese hierro férrico y aportarlo de una manera que sea, o digamos, hacerlo biodisponible para la célula. Esto también es bastante común en las bacterias marinas. En el mar el hierro es un bien también poco frecuente, entonces las bacterias mejoran la captación que tienen a partir de los sideróforos. Es decir, esto le permite
captar con gran afinidad el poco hierro presente. Fíjense que en el caso de volviendo a las bacterias patógenas, a veces compiten con nuestras propias proteínas transportadoras y son más eficientes que ellas. Son capaces de, entre comillas, ¿no?, robarle el hierro a nuestras propias proteínas transportadoras. A tal punto son importantes los sideróforos para que estas bacterias logren su cometido, es decir, enfermarnos, que se los considera marcadores de virulencia, es decir, que una bacteria tenga los genes que codifican para los sideróforos implica que es una bacteria que tiene potencial patogénico. Un ejemplo de alguna bacteria, en este caso, de vuelta a nuestra querida Escherichia coli, esta sería la estructura química, a modo ilustrativo nada más, de un sideróforo. Bueno, hasta acá veíamos qué métodos de transporte tienen las bacterias. Algunos son específicos de las bacterias, otros no, son compartidos con la célula eucariota, algunos tienen gasto de energía y otros no, pero en definitiva lo que le permiten a la bacteria es ingresar los nutrientes al interior de la célula para ponerlos a disposición de las rutas metabólicas. Pero yo les decía que en muchas circunstancias las bacterias también tienen que secretar al exterior y nuevamente lo que necesitan es pasar a través de esa membrana citoplasmática, membrana semipermeable. ¿Por qué lo quisieran hacer? Y bueno, por muchas razones distintas. Como decíamos antes, como factor de virulencia, cuando lo que hacen es secretar toxinas, como la bacteria del cólera, como la bacteria del síndrome urémico hemolítico. Es una enfermedad que seguramente ustedes conocen, y si no deberían prestar atención. Es una enfermedad muy seria para nuestro país, y la bacteria que lo producen es una Escherichia coli, no la que tenemos en el intestino como biota normal, otra que tiene la característica de sintetizar exoenzimas que se llaman toxinas Shiga, que son muy nocivas para el ser humano. Esa es una exotoxina que se libera al exterior. El cólera también, el botulismo, el tétano, todas esas enfermedades son producidas por exotoxinas producidas por las bacterias. Eso es un caso. Hay otros casos donde lo que necesitan o el fin por el cual secretan una proteína es digestivo. Y esto lo van a ver próximamente cuando empecemos a ver el tema de pruebas bioquímicas. Hay una prueba bioquímica que pone en evidencia la capacidad de la bacteria de comerse, entre comillas, al almidón. El almidón es una macromolécula que no podría ingresar al interior de la célula por ninguno de los métodos de transporte que vimos hasta ahora. Entonces, ¿cómo hace esa bacteria capaz de utilizar el almidón? Secreta enzimas digestivas, rompe el almidón en sacáridos más pequeños y luego los ingresa por los métodos de transporte que vimos. Lo mismo pasa con algunas proteínas. Hay bacterias que son capaces de hidrolizar la gelatina, nuevamente, una proteína enorme. Lo que hace la bacteria es secretar gelatinasas que rompen esa gran proteína en polipéptidos que luego son ingresados al interior de la célula por alguno de los métodos de transporte que acabamos de ver. Es decir, hay una serie de circunstancias bajo las cuales la bacteria necesita exportar, no solamente sacarse de encima sustancias de desecho, sino exportar proteínas con fines específicos. Otra que también vimos es la síntesis, por ejemplo, la biosíntesis flagelar, que también es un tema sumamente interesante. En realidad se consideran como nanomáquinas biológicas esos sistemas de secreción. En realidad no vamos a entrar demasiado en detalle, pero existen una gran cantidad de métodos a través de los cuales las bacterias secretan sustancias al exterior. Hay alrededor de 7 métodos distintos a través de los cuales los pueden hacer. Obviamente, una bacteria gram positiva saca al exterior sustancias atravesando una única membrana, que es la membrana citoplasmática. En cambio, una gram negativa tiene que atravesar la membrana citoplasmática y después la membrana externa de la pared celular. En el caso de las bacterias gram positivas,
digamos, el hecho que puedan secretar relativamente fácil sustancias le dan una cierta ventaja desde el punto de vista de la microbiología industrial. Se las utiliza para la producción de proteínas que luego se obtienen fácilmente, proteínas que son secretadas por la bacteria y se obtienen con fines industriales. Cuando las bacterias translocan proteínas al exterior, lo realizan a través de una actividad que se conoce como translocasas. Y hay varias de ellas, pero el sistema más importante es un sistema llamado SEC, de secreción. En realidad, como yo les decía, todas las formas que la bacteria tiene de secretar sustancias se pueden clasificar en SEC dependientes y SEC independientes. Hay una gran cantidad de ellas, insisto, hay como más de, creo que son 6 o 7, pero de ellas algunas son SEC dependientes y otras son SEC independientes. Las SEC dependientes se caracterizan porque esas proteínas que tienen como finalidad ser exportadas, se sintetizan con una secuencia de péptidos extra, es decir, es la proteína más un péptido extra, que es el péptido señal en el extremo amino terminal, que luego es eliminado antes de que sea sacada al exterior la proteína. Y la SEC independiente, que no tienen ese péptido señal. Acá un ejemplo del sistema de secreción de tipo 3 se los comento porque muchas de las enzimas hidrolíticas, esas que vamos a ver después cuando veamos pruebas bioquímicas, se liberan al exterior gracias a este tipo de sistemas de secreción. Y es una vía SEC dependiente, es decir, se sintetiza esa enzima con un péptido señal y luego sale al exterior y se procesa. Ese péptido obviamente no es eliminado. Y posiblemente la más notable de todas y la que yo quisiera que ustedes presten atención porque después la vamos a volver a ver como factor de virulencia, es el sistema de secreción de tipo 3. Porque actúan directamente como si fueran una nanojeringa. Es una vía de secreción SEC independiente. Y la bacteria la utiliza para muchas bacterias gram negativas para desarrollar su patogenicidad. Por ejemplo, Salmonella hace esto, ya lo vamos a ver más adelante, pero cuando ingresa en el intestino, supónganse ustedes que consumen algún tipo de sustancia que está contaminada, o sea, saben que es una enfermedad transmitida por los alimentos, la salmonelosis. Comen un alimento donde se encuentra la bacteria Salmonella en cantidad suficiente como para producir enfermedad. Esa bacteria interactúa con los enterocitos de una forma muy particular, es decir, ingresa proteínas al interior del enterocito, como si fuera por eso se llama nanojeringa, sintetiza una serie de estructuras que la ponen en contacto directamente con el enterocito e inyecta al interior del enterocito ciertas proteínas para que el enterocito la ayude, entre comillas, pero es así, o sea, obliga al enterocito a ayudarla a ingresar al interior del mismo. Una cosa realmente muy notable, que ya lo vamos a ver, pero ténganlo en cuenta, es como una jeringa molecular, es realmente asombroso lo que hacen, en este caso Salmonella, Escherichia coli enteromorrágica también hace lo mismo, para ponerse en contacto con el enterocito e inyectar directamente en el interior de la célula hospedadora proteínas propias. Y algo parecido también a este sistema de secreción, no algo parecido, es este sistema de secreción el que se usa para la biogénesis flagelar. Ustedes se acuerdan, cuando hablábamos de cómo se sintetizaba el flagelo, que se sintetizaban las proteínas sin una secuencia señal y luego eran secretadas a través de un canal y se ubicaban en la punta del flagelo que estaba creciendo. Este también es un sistema de secreción de tipo 3. Y como siempre, para que lo tengan en cuenta, cómo todos estos descubrimientos novedosos pueden tener una aplicación en beneficio de la salud de las personas.
se lo mira con gran cariño para fines terapéuticos. Esa manera que tienen el sistema de secreción de tipo 3 ha motivado interés en muchos grupos de investigación que lo vienen utilizando por lo menos hasta el momento con fines de investigación solamente, para ser utilizado para el delivery de medicamentos, es decir, la entrega dirigida de medicamentos o de biomoléculas con fines terapéuticos. O sea, lograr eso que tanto se habla en la industria farmacéutica, ¿no? De que el medicamento llegue específicamente al lugar donde se necesita y ahí sea liberado para evitar los daños colaterales. Bueno, este sistema de secreción de las bacterias es sumamente interesante y está siendo visto por muchos grupos de investigación con estos fines. Bueno, chicos, por el momento los dejo. Si Dios quiere nos seguimos viendo el viernes, o no nos vemos, pero nos escuchamos. Y bueno, vamos a seguir durante algunas clases con estos temas de metabolismo y vamos a empezar con otro práctico que es el de las pruebas bioquímicas. Hasta luego.